La verdad que teníamos todo tipo de niños. Entonces el que era avispado, pues aunque era pequeño aprendía como los grandes, porque ahí se explicaba todo. Pero vamos, que aquí en los pueblos estos de Castilla, que era Castilla la Vieja, yo creo que no había analfabetos. Todo el mundo sabía leer y escribir. Les enseñaban de todo, matemáticas, historia, de todo. No había mucha gente en los pueblos analfabeta, ¿eh? Y el crucifijo clásico de la pared. Que teníamos que echar o ir por las puertas todos los meses para los negritos. Y echaban 5 céntimos, otros no te echaban nada. Y así teníamos la hucha en la escuela. Íbamos a pedir por todas las casas, todos los meses. La foto en su tiempo de Franco. Teníamos bancos para todos, o sea, donde nos sentábamos, en los pupitres, y había un armario que tenía bastantes libros. Pues mira, había éramos de mixta, de chicos y chicas. Pues estos son las piezas con las que se aprendía un compás de estos de tiza, ¿no? Para hacer agujeros, o sea, círculos en la pizarra. Mi patria chica. Casi a la orilla del Duero, entre Recuerda y Berlanga, se encuentra el pueblo más majo que hay en toda la comarca. En su cuna castellana de Soria, por más detalle, en el mundo se conoce con el nombre de Morales. Y en su asiento una meseta amplia, sana y agradable, pinos, enebros y el río embellecen el paisaje. Pero todos los días, pues sobre las 9:30 a las 10 de la mañana, pues cargamos la DKV y a llevarles el pan a la gente de los pueblos. Y entonces vamos por los pueblos tocando la bocina y la gente pues acude a las paradas habituales y el pan de cada día, como dicen en los pueblos. Con un carro y un burro a repartir, y ibas 2 días en semana, con hogaza de 3 kilos, y así era la historia. Pero ahora ha cambiado el tema mucho. ¿Entiendes? Hiciera calor o frío, eso, mira. Sí, el horno es de leña, ¿eh? Se calienta con leña el horno. Ya no quedan casi ninguno. En Soria, que queden un par de ellos, igual no llegan. Ya. Cuando quitemos este ya, igual no queda ninguno. Pues yo abro, viene el señor cura, él lo coge, él la deja y así vamos, siempre. Oye, no, a mí me ha gustado mucho cantar en la iglesia.
mucho. Pero ahora ya no valgo. Sí, desde bien pequeñita. Me acuerdo cuando hice la comunión y todo me acuerdo. Antes era la madrina, la que venía, una madrina a bautizarle. Una madrina con el niño y el señor cura le hacía la señal y ya te digo, a los 6 los he bautizado aquí. De estos se ponían antes los monaguillos, mira. El día del Corpus, el día de la fiesta, en Semana Santa, el día que se bendicen los campos, el día 3 de mayo, el día de la Cruz, y todo eso se sacan las insignias. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, in principio erat verbum et verbum apud Deus, Deus erat verbum, etc. ¿no? Todo esto así, todo en latín, misa latina, sí. Pues esto es del 1700 y pico, puede ser. Sí. Pues existía también algunas costumbres ya muy antiguas acerca de las donaciones que hacían a la iglesia y que hacían al sacerdote. Por ejemplo, la cosa de los diezmos y primicias, aunque no estaba totalmente agilizado en esos momentos, sin embargo tenían algunas cosas que eran curiosas. Y por ejemplo, pues cuando bautizaban al niño, llevaban su gallina al sacerdote para que comiese su gallina y se hiciese unos buenos caldos. La verdad es que me pasó pocas veces, porque eran pueblos ya envejecidos, donde había muy pocos niños, pero sencillamente algún caso de estos me ocurrió, sí. Momentos especiales, siempre pues en las fiestas, sobre todo cuando venía toda la gente y teníamos pues una gran celebración, ¿no? Eso, con la gente que venía de fuera, del pueblo, y eso, y la fiesta de San Juan, sobre todo, ¿no? Después los momentos de dolor, cuando alguien fallecía, pues exactamente parecido, ¿no? Esa unión y esa fraternidad, pues se veía y se palpaba y se sufría entre todos, y por lo menos yo así lo he visto. Había 2 filas grandes, desde la puerta hasta allá. Una estufa de pizorros, que venían todos los hombres, pues traían 2 o 3 o 4 carros de pizorros del Pinar, y ya teníamos para todo el invierno leña, para la escuela. Aquí la gente pues no eran analfabetos. Y sabían las 4 reglas básicas. El que llegaba hasta los 14 o los 13, cuando fuera, pues salía bastante bien. No salía para ir a la universidad, por supuesto, que tampoco iba nadie, por falta de dinero, pero vamos, no eran analfabetos ninguno. Ni los que se quedaban, ni los que emigraban a las capitales. Pues entonces no habría libros para estudiar. Con una enciclopedia igual estudiábamos todos, si no había libros. Así de lectura, pues no sé si habría alguno. Había libros, pero ya te digo, no, leerlos no los he leído yo. Si hacías alguna picia, lo primero que era darte con la vara en las manos, y luego a lo mejor te ponían 2 libros y allí a cortar las ratas, hasta que quería la maestra. Sí. Eso me acuerdo. Muy agradable, porque los chicos íbamos todos muy contentos, muy contentos. Allí había 3 o 4 grupos, según la edad, y así, unos nada más de llegar empezaban a dar lección a los mayores, luego los otros y luego los otros, y así. Y lo que aprendí lo aprendí allí. Yo no iba a estudiar afuera, pero estuve hasta 14 años, hasta lo que se podía ir. Pero hubo pues gente que el que tenía buena cabeza aprendía más que el que te la tenía mala. Pero vamos, en la escuela la hice aquí hasta octavo, hasta lo que era antes octavo era la AGB, desde lo que se era primaria, pues antes era infantil, no me acuerdo, la verdad es que no recuerdo cómo se llamaba los primeros años que tuvimos de colegio. Estábamos todos los niños en la misma clase, porque
el profesor o profesora que había, pues impartía clase para todos igual. O sea, impartía clase no para todos igual, sino que llevaba todos los cursos, desde primero, segundo, eso, pues hasta octavo. Los que recuerdo son la Margarita, la doña Margarita, porque les llamaban, era doña Margarita, y don Manuel. Y sí, yo creo que sí, que la gente del pueblo quería al maestro. Yo sobre todo me di cuenta que yo era un poco el vínculo externo con los niños y el resto. O sea, que los niños estaban en una economía pues primitiva y que aquello era un pueblo agradable. Pero tenían lo que tenían, entonces yo recuerdo las bodegas, había gente joven, la reunión que hacía la gente en las bodegas, bien. Podarlas, recoger sarmientos y lautarlas y nada más. Hasta que se llegaba la hora de vendimiar. A vendimiar y llevar la uva a lagar y hacer el vino y nadie hace otra cosa. Un vino sale bueno. Pues un vino de 14 grados. Está bien. Bueno, pues nos dedicábamos pues solamente a cuidarlas y luego darles de comer, sacarlas al campo. En el invierno pues pocas horas, pero en el verano sí, en el verano hasta de noche toda la noche. Antes, ahora ya no se, al final ya no se hacía eso. Sí, todas las cartas eran noticia antes, ¿sí? No es como ahora que... Ahora sí es de pagar como si es de cobrar, no hacer ni caso. Pero antes estaban deseando de recibir una carta y en el momento abrirla, fuera de lo que fuera. Sí, hombre, noticias, la gente estaba deseando de tener noticias y por regla general eran casi siempre buenas. Sí, hombre. Y me dedicaba al correo, al cartero. Cartero de pueblo, no de ciudad, de pueblos, que es donde se vive con la gente día a día y de casa en casa. Sí, hombre, sí. Pues el trabajo era, hubo varias épocas que se iba a recoger el correo a la estación, a los trenes, o sea, a los ambulantes. Luego entregaba en Berlanga en la oficina, después otra vez se cambió la cosa, luego otra vez a Berlanga, y en bicicleta y en moto. Las pasaba de a kilómetro. Sí, hombre. Entonces nos estaban esperando en la estación y nos montábamos en el burriquillo y cogíamos las maletas y para el pueblo. Y desde aquí íbamos montados en el burro. Y me acuerdo que era una burriquilla que la pincharon, la hacían cosquillas y nos caímos y se nos cayeron las maletas. Esto. Contigo no vale para nada. No tengo, hija. Yo te los doy, mira. No, no voy a echar gorda. Hala, ¿sabes qué ha hecho las? ¿Cómo vas a echar? En las 16. Qué bien entonces está la señora. Ponen ahí un cantito que se van. No. Estas son más vagas. Son Vale. más ¿verdad? Mucho. Pues ir a cavar, a guardar ovejas, a lavar porque tenía muchos hijos, y a coser por la noche, y por el día a trabajar. Y ahora mira, a cegar, a trillar, y todo. Los mismos remolachas, que patatas, que las cosas del huerto también. Aquí se vivía pues por el riego, por el monte bajero, por las ovejas y las gallinas, los animales, por los animales, mejor dicho.
por eso se vivía. Si no, bueno, fatal, muy mal. Ya te he dicho que muy mal, muy mal. Las casas ruinosas ahora están decentes siquiera. Pero entonces, ¡buah! Los machos por el pasillo del portal, adentro, se llamaba la cuadra, claro. Antes no iba al hospital nadie, todos en casa. Nosotros hemos sido 7 hermanos, aquí han nacido todos. Con dolores, a ver cómo tiene que ser. No es como ahora que les ponen la pirular o cómo se llama eso. Y les aguanta más, no tienen tantos dolores, pero entonces nada. No ha pasado más cosas porque Dios no ha querido, porque entonces no había... Hombre, si veían algo, igual venía el médico también, el que teníamos de Berlanga. Pero si no, no le llamaban siquiera, tampoco, no. Yo toda la vida, 50 años, he estado haciendo fotos y pastelería y pastel, pero que entre los dos veníamos. Mi padre empezó allá, mi padre empezó en la guerra. La televisión, en el 50 y tantos, es cuando vino la primera vez televisión aquí. Las empecé a hacer sobre el 60, 50, 60, y cuando empezamos a hacer ya de color fue ya en el año 60 y tantos o el 70, pero ya con otros reportajes, ya hacía de vídeo y de todas las cosas, pero anteriormente lo que estoy hablando de mi padre son fotos de las antiguas, que tenía fotos que eran hasta de ¿cómo se llama? De cámaras de papel, digo, de madera. Pues ahí le decían, y como se tiraba a los toros, esto está hablando de casi 100 años, se tiraba a los toros y empezó a hacer muchos amigos, y entonces, oye, se tiró a los toros allí de las fiestas y todo eso, pues el torero, pues y empezaron a hacer, como estaba trabajando en una pastelería, pues el torero, y le empezaron, hombre, el torero, y salió y empezó toda la gente, pues el torero, y entonces toda la vida hemos estado trabajando fotos y pastelería, y hemos hecho la mantequilla, ahora últimamente hicimos los lagartos, pero mucha clase de pasteles que hemos hecho y de todas las cosas. A la pelota se jugaba, no había otra. ¿Pero jugabas con raquetas? No, a mano, con pelotas de... Yo precisamente las forraba, con piel de gato. Mataba un gato y lo enterraba en los excrementos de los caballos, de los machos, y cuando ardía eso, pues el pelo de la piel se iba y se curtía. Luego la daba yo unos flotes y bien, lo recortaba el forro de la pelota y luego la puntada por dentro y para atrás. Y para el otro lado, por dentro y para atrás el punto, y así se iba ganando y los puntos se quedaban por dentro. No sé si tengo una, me parece, y la puedes ver. Veníamos en bici, pero yo conocí el camino. Teníamos yo me acuerdo que la carretera era todavía camino de piedras y era una tortura venir hasta aquí. Pero bueno, veníamos. Y luego ya cuando la asfaltaron ya dijimos, bueno, ya con el progreso ya... Aquí no hay quien nos pare, ya Morales. El primer cronista que hubo de aquí, de este pueblo de Berlanga de Duero, Bedoya, en el año 1880 y algo, pues nos habla ya de Berlanga, un pueblo floreciente en aquella época. Y entonces nos dice que los pueblos son como los árboles, se plantan, prenden, crecen, echan hojas, florecen, dan frutos, y luego con el tiempo envejecen, se secan y mueren. Y podríamos decir que así hemos asistido a la emigración primero de mucha gente de todos estos pueblos, que eran árboles frondosos, pero que ciertamente han ido perdiendo y perdiendo de su florecimiento, y nos hemos quedado precisamente en muy poca gente y en muy pocas personas. Todo surge en mi memoria plena de ratos recuerdos. Aquellos días de escuela,
aquellos ratos de juego, entre alegres camaradas, mis penas, mis pensamientos. Don Mariano Labadía, que me parece que es el que compuso la poesía esa de entre Recuerda y Berlanga, todo eso. ¿Y Mariano Labadía entonces dónde estuvo viviendo? Aquí. ¿En esta casa? La posada. La casa del tío Mariano. Mariano te decíamos. El poema de Mi patria chica es que el maestro envió a los antiguos alumnos del pueblo, que no vivían en el pueblo, sino que vivían por ahí ya, pues en Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, vamos, que habían emigrado del pueblo. Y entonces les mandó una carta con el poema. En la carta les decía que se podían mandar dinero para ayudar a la escuela. Y a cambio los alumnos habían hecho ese poema. Lo haría él, supongo. Pero bueno, él ponía que lo habían hecho los alumnos. Y de esa manera vino él. Entonces, claro, se lo mandó a mi madre. Y yo posteriormente ya, pues revisando papeles de mi madre, pues me lo encontré la carta esa. Y entonces la carta esa, pues, yo me la aprendí de memoria, ya no me la sé. Pero yo me la aprendí, mis hijos también, y luego la di a conocer más en Morales porque ya casi la tenían olvidada. Y entonces, claro, ya los mayores ya lo recordaron. Diciembre de 1931. Muy señor mío. Incorporado a la gran corriente de renovación espiritual de España, el pequeño pueblo de Morales ha fundado en su escuela una biblioteca. Dirigirme a usted como hijo del pueblo para suplicarle encarecidamente el donativo, sea en libros, sea en dinero, para la biblioteca escolar de su querido Morales, el maestro Mariano Labadía. Los niños de esta escuela obsequian a usted con los adjuntos versos. Mi patria chica. Casi a la orilla del Duero, entre Recuerda y Berlanga, se encuentra el pueblo más majo que hay en toda la comarca. Es su cuna castellana, de Soria por más detalle, y en el mundo se conoce con el nombre de Morales. Y es su asiento una meseta, amplia, sana y agradable. Pinos, enebros y el río embellezan el paisaje. En él transcurrió mi infancia, di en él mis pasos primeros. Todo surge en mi memoria plena de gratos recuerdos. Aquellos días de escuela, aquellos ratos de juego, entre alegres camaradas, sin penas ni pensamientos. Y aquella luz del domingo, la misa por la mañana y a la tarde todo el pueblo divirtiéndose en la plaza. Aunque muchos años viva, pueblo mío de Morales, con el alma te aseguro que jamás he de olvidar.